Bienvenidos, hermanos, a nuestra séptima clase del curso de Introducción a los Evangelios. Hoy día va a ser una clase un tanto diferente. Va a ser una clase un poquito más corta. Ayer tuve un tema de salud en la espalda, estoy con un lumbago bien fuerte. Ya llevo 2 días con algunos analgésicos y algunas cosas, así que si me quedo dormido de repente, no se preocupen, es por el relajante muscular, pero ya gracias al Señor estoy, puedo estar sentado, pero quizás no tanto rato, así que voy a hacer una clase un poquito más cortita, a lo mejor hablo un poquito más rápido de lo habitual, pero ahí después en el video le ponen -1 para que lo escuchen mejor. No, voy a hablar normal, pero vamos a hacer una clase un poquito más breve debido a este tema de salud que me acontece ahora. En la semana anterior estuvimos estudiando el inicio del ministerio público de nuestro Salvador, lo que fue su bautismo, la tentación en el desierto y también este anuncio de que el reino de Dios se había acercado. Vimos también que Jesús no aparece simplemente como un maestro religioso más de la época, sino que cumple las credenciales de lo que es el Mesías prometido y por lo tanto también tiene esta autoridad divina que es otorgada por su posición de Mesías. Ahora, de esto surge una pregunta quizás importante y que tiene que ver con la lección que estaremos viendo hoy. Si Jesús tenía toda la autoridad, y eso lo sabemos, poder y también sabiduría perfecta, la pregunta es, ¿por qué decidió trabajar con un grupo de discípulos? ¿Por qué razón nuestro Salvador, teniéndolo todo y siendo autoexistente también con su atributo, no necesitando a nadie, utiliza a un grupo de discípulos para lo que es su ministerio? Y esa pregunta quizás nos introduce en lo que es el corazón de la clase de hoy, porque nuestro Salvador no vino solamente a predicar mensajes, sino que vino a formar personas, vino a ser un discipulado. Esa era parte angular de su ministerio aquí en la tierra. Por eso no solamente proclamó lo que es el reino, sino que también constituyó, pudiéramos decir, una comunidad para este reino. No solo enseñó doctrina también, sino que modeló la vida. Por eso es que cuando nosotros nos decimos seguidores de Jesús, imitar la manera que él hizo ministerio nos da la directriz para nosotros también ejecutarlo en la iglesia donde él nos ha permitido crecer. No es solamente compartir conocimientos, no es solamente saber, sino que es compartir vida y sabemos nosotros que la palabra es la que tiene el poder transformador. Hoy vamos a ver cómo Cristo comienza a llamar a hombres comunes y corrientes. Por ahí hay un libro de John MacArthur, si no me equivoco, que tiene este título. Y los transforma en primer lugar y los prepara para poder continuar su misión. Así que en esta noche ya vamos a estar viendo este llamado de los discípulos y lo que fue la conformación de este grupo apostólico en la clase número 7. Ahora, con esto en mente, vamos a ir directamente al contenido en cuanto a por qué Cristo aquí en la tierra hace este llamado a los discípulos. Vamos a un momento quizás clave y es el llamado de los primeros discípulos. Este llamado ocurre principalmente lo vamos a ver en la narración del libro de Mateo, así que les pido ahí que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 4, versículos desde el 18 hasta el 22. Espérenme un segundo, que se me quedó pegada la presentación. Déjenme actualizar. Esto es escena capturada. Ahí sí, perdón. Ahora sí estamos bien con la presentación. Mateo entonces, capítulo 4, versículos desde el 18 hasta el 22. Si alguien lo tiene, por favor, ayúdeme con la lectura de esos versículos desde el 18 hasta el 22. Por acá. Muchas gracias, hermano.
del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Muchas gracias, hermano Esteban. Aquí nos encontramos con Pedro y con Andrés y luego con Jacobo y Juan, que se encontraban todos trabajando. Y esto es importante porque Jesús hace este llamado a los discípulos mientras ellos ejercen lo que es su oficio cotidiano, mientras se encontraban en sus tareas habituales. Él no va a buscar a sus discípulos al templo, por ejemplo, ahí no los encuentra, tampoco en una escuela rabínica, tampoco los encuentra en un retiro espiritual ni en un campamento, él los encuentra trabajando, para que lo consideren. En el judaísmo del siglo primero, lo normal, lo habitual, era que el discípulo buscaba al maestro. Así se estaba acostumbrado en esa época. Sin embargo, aquí ocurre lo inverso. Es el maestro o el rabí el que está buscando a sus discípulos, porque Jesús es quien toma la iniciativa. Obviamente esto no es al azar. En todo orden de cosas, nosotros sabemos que es Dios siempre el que toma la iniciativa para poder, en primer lugar, reconciliarnos con Él y no solamente eso, sino que nos impulsa a hacer las cosas que Él ya preparó para que nosotros andemos en ella. Por eso es que esta autoridad de Jesús es tan diferente a la autoridad que tenían los rabí, porque Él llama soberanamente. Hay un autor de apellido Blomberg que dice lo siguiente: Jesús actúa con autoridad mayor que la de un rabino tradicional porque no espera solicitudes, él escoge y convoca. La elección que hace Dios es muy diferente a la elección que nosotros pudiéramos tomar siempre. Cuando alguien va a tomar una decisión, por ejemplo, imagínense un partido de fútbol, uno cuando va a elegir a las personas que juegan, elige, no sé, a la persona que se ve más atlética, a la persona que uno ha visto pegarle mejor a la pelota, y así uno elige a una persona, por ejemplo, para un partido de fútbol. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Dios puede ver directamente el corazón de las personas. Entonces, el llamado que Él hace no tiene que ver con lo externo, sino que con lo interno. Por eso es que es un llamado soberano. No sé si ustedes alguna vez se han hecho la pregunta, pero yo conozco a personas que son mucho más inteligentes que yo, que, entre comillas, hacen muchas más obras que yo, tienen buen carácter, buen trato, sin embargo, no han tenido un encuentro con el Señor. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros especiales? ¿Por qué Dios fija nuestros ojos, fija sus ojos, perdón, en nosotros y nos transforma? Y en realidad la respuesta tiene que ver con esta soberanía de Dios, porque Dios no ve lo externo, sino que ve lo que hay en nuestro interior, la motivación. E incluso viendo nuestro corazón que está completamente alejado de Él, Él decide soberanamente transformarlo y utilizarlo para su honra. Dice, venid en pos de mí. Y la invitación no es solamente geográfica, no significa solamente caminar detrás de él, como lo hace usualmente un discípulo con su maestro, significa quizás cuatro cosas fundamentales para que lo tengamos en la mente. Significa adoptar su enseñanza, eso es cuando nosotros aceptamos a un maestro, aceptar su enseñanza, adoptar, perdón, su enseñanza, también someterse a su autoridad. Eso es como lo segundo en cuanto a lo que implica seguir a Jesús. También compartir su misión. La misión del rabí no se hace solamente de él, sino que también se hace del discípulo. Y lo último es vivir bajo su dirección. Estas cuatro cosas son las fundamentales para entender lo que quiso decir Jesús cuando le dijo, venid en pos de mí. Y después de este venid en pos de mí, viene otro verbo, que es el verbo hacer, dice, os haré. Fíjense que el llamado que hace Jesús es un llamado para que el hombre responda. El hombre tiene que responder, responsabilidad humana. Pero después dice,
os haré pescadores de hombres. Soberanía de Dios. Ambas cosas en la escritura están muchas veces plasmadas. Quizás para nosotros cuesta entender lo que es la responsabilidad humana versus la soberanía de Dios, incluso quizás en el tema de salvación, pero nosotros siempre estamos viendo que existe responsabilidad humana, pero también existe soberanía de Dios para transformar. Y aquí vemos lo que es un proceso, porque Jesús nos llama a expertos, nos llama a personas que ya lo voy a utilizar enseguida, sino que llama a personas que puedan ser moldeables. El discípulo cristiano no comienza con una buena capacidad, sino que con disposición, porque debe ser vaciado de todo lo que había antes y debe ser llenado de las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, este nuevo discípulo es alguien que va conformando Dios directamente con el poder de su palabra. También dice que os hará pescadores de hombres, y esto también Jesús en su ministerio terrenal buscó muchas similitudes en la vida cotidiana para enseñar cosas espirituales. Y en cuanto al oficio de estos primeros discípulos, también lo utilizó, pero esta vez cambiando el significado a pescadores de peces a pescadores de hombres. Ahora ellos pescaban peces, pero ahora van a participar en reunir a personas que van a ser parte del reino de Dios. En estos tiempos, como una pequeña aplicación, Jesús sigue llamando a las personas de sus rutinas normales. No va a buscar a un templo, digamos, a los perdidos, sino que a las personas desarrollando sus actividades como trabajo, estudio, junto con la familia, en las responsabilidades diarias. Cristo no espera perfección previa para llamar. Y eso es algo que hay que destacar. Los momentos son soberanamente elegidos de parte de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque quizá en alguna oportunidad ustedes van a escuchar de alguien que dice, sí, creo que tienes razón en cuanto a esto, pero creo que todavía no es el tiempo. Y usualmente pasa eso cuando alguien está muy ensimismado o muy dedicado, digamos, a cosas que son secundarias, que no son eternas. Y la verdad que cuando uno deja a Dios en segundo lugar, no es bueno y nosotros lo entendemos porque si nosotros vivimos alejados de Dios en este mundo, en la eternidad, seguiremos nuestra misma decisión, separados eternamente de Dios. Entonces, si... Ah, claro, comparto los cuatro elementos, si no lo alcanzaron a notar, en cuanto a lo que significa ser o seguir a Jesús, es adoptar su enseñanza, someterse a su autoridad, también compartir su misión y vivir bajo su dirección. Esas cuatro cosas son como eh, un poco las características de lo que significa seguir a Jesús. Las voy a pegar acá. Bien, ahí las pegué. Súper. Además de eso, si Jesús entonces llama a personas para seguirle, como un pensamiento lógico deberíamos preguntarnos, entonces, ¿qué significa realmente ser discípulo? Y eso es una pregunta que muchas veces no nos podemos hacer. Y me gustaría hacer un contraste en esta pregunta. ¿Qué significa ser discípulo? Y el contraste tiene que ver entre un admirador y entre un discípulo. ¿Qué hace un admirador? Un admirador puede escuchar, puede observar y puede emocionarse. Esas es como un poco las características de un admirador. Pero un discípulo es diferente. ¿Qué es lo que hace un discípulo? El discípulo obedece, sigue y también persevera. En la actualidad podemos decir que hay muchas personas que simpatizan con Jesús. Yo creo que todos nosotros tenemos como amistades que nos dicen, sí, lo que haces tú está bien, o quizá incluso la propia familia, pero para ti está bien, y no es que sea malo, pero no es mi tiempo. Y es admirado Jesús como una figura moral elevada. Valoran también incluso muchas personas muchas enseñanzas de él y respetan su influencia histórica, algunos lo valoran, pero cuando vemos el relato de los evangelios, eso no basta. No basta solamente con saber que Jesús es un personaje histórico que marca un antes y un después,
sino que el ser discípulo implica esta idea de ser un aprendiz, por ejemplo, un seguidor comprometido también y alguien que está bajo formación. Lucas 9:23 dice algo que es una característica también de lo que son los discípulos del Señor. Si alguien me puede ayudar, Lucas 9:23 lo encuentra y le da lectura, por favor. Sí, hermana, le De- escuchamos, por favor. 9, em, 9:23. sí, es Lucas 9:23, ¿cierto? Sí, por favor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Continúe con el 24 y 25, por favor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Muchas gracias, hermana. Negarse a sí mismo, entonces no quiere ser, no quiere decir, perdón, o no significa despreciarse emocionalmente, sino que significa algo que nos cuesta un montón, y es renunciar al yo como centro soberano. Eso yo creo que está claro para todos nosotros, que no tenemos que pensar de nosotros más elevadamente o que nosotros somos centro del universo, pero muchas veces nuestras actitudes e incluso nuestras emociones tienden a idealizar esta idea. Muchas veces las cosas que nosotros decimos es porque pensamos que el mundo un poco gira alrededor nuestro. Y no es un conocimiento o algo intencional, sino que incluso cuando no tenemos a Cristo como soberano y como el centro, es que nos puede pasar esta situación. Renunciar al yo como centro soberano. Tomar la cruz en un contexto romano significaba muerte. Eso era principalmente lo que era tomar la cruz, entregarse y un sometimiento total. Por lo tanto, seguir a Cristo y como lo entendieron los discípulos en este tiempo, implica una reorientación completamente radical a lo que era nuestra vida. Por eso es que el discípulo cristiano no es un entusiasta momentáneo, sino que debe ser una persona perseverante bajo la obediencia. Muchos se pueden emocionar, muchos se pueden incluso hasta alegrar de saber que están libres de la ira venidera, pero el cristianismo no se basa en eso, sino que aborda principalmente una reconciliación que nosotros tenemos que tener con Dios. Un admirador, si vuelvo a la lámina anterior, escucha los sermones, pero un discípulo no solamente escucha, sino que reorganiza su vida en función de las enseñanzas que aprende de la Escritura. Y eso es como una marca muy, muy radical de los verdaderos discípulos, porque una persona que sigue a Jesucristo no solamente es porque va a la iglesia, sino que porque cree que la Biblia es su norma completa de vida. Por lo tanto, las decisiones que toma están influenciadas por esta misma palabra. Ahora bien, Jesús no llamó solo a individuos dispersos, también formó un grupo particular y bien estructurado. Y veamos entonces lo que es la elección de estos 12. Sí, hermano Ricardo, exactamente. Tiene mucho que ver con la parábola del sembrador, que también la vamos a estar viendo en unas clases más adelante. Pero exactamente, muy buena conexión. ¿Cómo es que elige entonces a estos 12 que escogió? En Marcos 3, del 13 al 19, les pido que vayamos ahí. Marcos 3, desde el 13 hasta el 19, le voy a dar lectura yo. Dice lo siguiente: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro,
a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Marcos presenta quizá uno de los momentos, pudiéramos decir, en un orden empresarial más estratégico del ministerio de Jesús. Él sube al monte y en la Biblia el monte suele ser un lugar donde se revela algo puntual y también donde existe autoridad. De hecho, Moisés recibió la ley en el Sinaí y ahora Jesús, al constituir esta nueva organización, también sube al monte para establecer este nuevo pueblo, diferente al pueblo de Israel. Por eso dice, subió al monte. Y llamó a los que él quiso. Enfatiza lo que hemos mencionado anteriormente como la elección soberana de Jesucristo. No fueron escogidos por prestigio, tampoco por currículum ni por influencia, sino que fueron llamados por voluntad divina. Hay tres propósitos, según Marcos, para elegir a ellos. Y es que ellos tenían que estar con él, era para que estuviesen con él. La presencia incluso precede al servicio. Antes de comisionarlos, los discípulos debían pasar tiempo con él. Antes de predicar, debían convivir con Cristo. Por lo tanto, no es solamente elegirlos y hacer misión, sino que es elegirlos y compartir con ellos. Después, para enviarlos a predicar, el discipulado debe apuntar a esta idea, a que el discípulo haga lo mismo que hace su maestro. Por lo tanto, este vivir con él implicaba un futuro también envío a hacer la labor que Jesucristo hacía de predicar. También para tener esta autoridad espiritual que mencionan los versículos. Jesús delega de alguna manera lo que tiene que ver con su poder, pero más que su poder, también lo que era la autoridad y las señales que debían acompañar su ministerio. Por eso era que ellos podían tener autoridad en el versículo 15 de sanar enfermedades, echar fuera demonios. Era algo puntual de ese tiempo y tenía la característica de confirmar lo que era el mensaje de Jesucristo como auténtico, ya que también venía como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué 12? ¿Se han preguntado alguna vez por qué 12? ¿Y no 13 o 11 o 7? No existe una respuesta, eh, pudiéramos decir que pragmática para esto o autoritativa, pero sí uno puede pensar que el 12 siempre está vinculado a lo que son las 12 tribus de Israel, por ejemplo, el pueblo de Dios. Y lo que hace Jesús con establecer su iglesia es, en el fondo, anunciar lo que es la restauración también del pueblo de Dios. Eh, en la teología sistemática de John MacArthur, junto con Maiwe, dicen que de alguna manera al elegir estos 12 se anticipa la comunidad del nuevo pacto. Eso es lo que establece. Un símil con lo que son las 12 tribus de Israel, estos 12 discípulos que son parte de este nuevo pacto que Jesucristo haría en su sangre. Sin embargo, hay algo que es bien esperanzador en este grupo y no tiene que ver con su misión, sino que tiene que ver con lo que ellos hicieron y darse cuenta que ninguno de ellos es perfecto, ninguno. Y en cuanto a esa situación de la perfección, pudiéramos decir que lo que hace Jesucristo es llamar a personas imperfectas a través de un llamado perfecto. Por ejemplo, de estos discípulos, Pedro, impulsivo, pero llegó a ser de alguna manera un pilar de la iglesia. Tomás, duditativo, temeroso, pero al final pudo creer también. Mateo tenía un pasado complejo también en cuanto a recaudador de impuestos. Era una paria, digamos, para su propio pueblo en esos tiempos, pero aún así Dios le llama. Y Judas, a pesar de que Jesús sabía que le iba a traicionar, también lo llama. En esto último, en Judas, quizás es bueno entender que no tiene que ver con lo buen maestro que uno puede llegar a ser, porque el poder está en Dios. Imagínense, Judas
tuvo el mejor maestro que puede uno desear o existir. Sin embargo, él falló y lo traicionó. Por eso incluso nosotros, a los que nos toca enseñar, tenemos que tener cuidado con pensar que son nuestras palabras o nuestra persuasión la que va a hacer cambiar a las personas, porque solamente Jesús y el Espíritu Santo el que tiene esa capacidad. Los 12 para nada eran una élite impecable, de hecho todo lo contrario, uno vemos cómo fue restaurando Dios a cada uno de ellos. La iglesia nunca ha querido ser ni va a ser una comunidad de personas perfectas. De hecho, la iglesia la conforman pecadores que van buscando su arrepentimiento y el evangelio diariamente. Por eso nosotros somos una comunidad en proceso de perfección. Y esa perfección la va haciendo el Espíritu Santo a través de la misma iglesia. Por eso Dios usa a personas reales, con historias reales, para llevar adelante su plan perfecto. Entonces, si llama a personas imperfectas con un llamado perfecto, tendríamos que cambiar un poco la pregunta y es si no somos perfectos y si estamos disponibles, y eso a qué nos lleva al discipulado de hoy. Ya que no somos perfectos, tenemos que estar en este aprendizaje constante. Y esto me gusta. El discipulado no terminó en el siglo primero, después de la muerte de los apóstoles, sigue vigente y hoy ser discípulo, si me pueden seguir en este infinito que se puso ahí, quiere decir seguir a Cristo, a Jesús, priorizar lo que es su señorío también, aprender su palabra, porque tenemos que estar toda nuestra vida aprendiendo de su palabra. Error sería si los maestros pensamos que ya lo sabemos todo. También no solo aprender su palabra, sino que servir a otros, porque es la manera práctica en la cual aterrizamos, digamos, aquello que estamos aprendiendo. Servir a otros porque el discipulado produce esta humildad práctica también de servicio a otros. Y multiplicarse porque también estamos llamados a que todo discípulo maduro ayude a formar a otros. Hay muchas preguntas que nosotros tenemos que hacerlo en relación a este discipulado y quizás es ver los costos que uno tiene que tener para seguir a Cristo hoy, también descubrir cuáles son los hábitos que fortalecen el discipulado también y cómo discipular en casa, en la iglesia y el trabajo, porque son todas esas instancias en las que yo puedo de alguna manera ejercer este discipulado, no solamente en la iglesia, sino que incluso quizá el lugar que el Señor me permita hacer discípulos tiene que ver con el lugar donde estudio, el lugar donde trabajo o también mi propia familia. Muchas personas desean venir a Cristo quizás por los beneficios que éste tiene, en el sentido de salvarse del infierno y otras, pero ese es un sentimiento egoísta y que no nos lleva a lo que es el fondo y lo principal del Evangelio, que es la reconciliación que nosotros tenemos con Dios. Y muchos quieren bendición, pero no quieren formación. Pero Jesús forma antes de enviar. Y eso es muy importante. Por eso es que no cualquiera que tiene deseos, por ejemplo, de salir de la iglesia, es la que debe salir, no los con más ánimo, tienen que salir obviamente los más maduros y los que tengan este corazón humilde para estar constantemente en este proceso. Seguir a Jesús, aprender la palabra, servir a otros y multiplicar los discípulos. Y con esto llegamos un poco al cierre de la clase y resumiendo un poco lo que implicó esta elección de los 12, es que Jesús lo que hace es lo siguiente. Él no desarrolló su misión aisladamente, sino que llamó a personas comunes, las formó con paciencia, las corrigió también, las transformó y luego las envió. Ese sigue siendo el patrón que nosotros tenemos que tener en cuanto al discipulado, porque Cristo aún llama, Cristo aún forma y Cristo aún usa personas imperfectas. Por eso esta escalera un poco es importante de considerar. El llamamiento de parte de Dios, la formación de parte de Dios, la transformación que estamos o que Dios está haciendo en nosotros y finalmente incluso el envío a hacer otros discípulos. Cuando digo envío,
no me refiero necesariamente a salir de la iglesia o salir de nuestras fronteras, me refiero a buscar a otra persona con la cual yo empiece de nuevo el proceso. Proclamación, transformación, formación también, y después de eso mismo tiene que seguir ese proceso y un proceso continuo que va a estar en toda mi vida de creyente. Hay algo que me llama mucho la atención y aquí se los comento. En lo que es el Nuevo Testamento, entendemos que hay una misión importante para lo que son, lo que es la iglesia, como lo dice en Mateo 28, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero el Nuevo Testamento no tiene un enfoque de carácter tan, o que su enfoque principal sea solamente la gran comisión. Si bien vemos relatos, fíjense que las cartas apuntan a la santidad y al discipulado. Por eso es que no es solamente predicar, sino que hacer discípulos. Es un error cuando nosotros pensamos que la gran comisión solamente es ir a un lugar, predicar y que la gente se convierta, sino que Dios quiere realmente discípulos que les sirvan. Por lo tanto, la misión no es solamente hablar, sino que involucra este proceso continuo del discipulado. La pregunta no es solo quiénes fueron los discípulos, sino que estamos nosotros respondiendo al llamado de ser discípulos hoy. Esa es una buena pregunta para que nosotros podamos considerar. ¿Actualmente estamos haciéndolo a la manera de Jesucristo o estamos quizás tomando otro tipo de discipulado o equivocaciones en cuanto a esto? Por eso, así como Jesús llamó a estos 12 hombres comunes y corrientes, hoy también nos puede llamar a nosotros, pero para que ejecutemos esta misión que Él nos concedió. Finalmente, termino quizás con esta pregunta solamente para que lo consideren, si nosotros hemos respondido correctamente al discipulado hoy, y les cuento un poco lo que viene para esta semana en relación al foro, porque el foro va a ser la evaluación de esta semana para que ustedes lo estén viendo, por favor, y antes del próximo martes a las 8 puedan responder estas preguntas que van a estar en el foro de esta semana. La pregunta base quizás, que después tiene otras secundarias, es la siguiente. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús en la actualidad? Y en un mínimo de 200 palabras, ustedes tienen que responder estas tres interrogantes. Es, ¿cuál es la diferencia entre creer en Jesús y seguirle como discípulo? Lo segundo es para que quizás puedan ver un poquito la escritura y saber qué apóstol les llama más la atención y por qué. ¿Por qué situación? Y lo último, cómo vivir el discipulado en familia, iglesia o trabajo para que ustedes, cada uno de ustedes, pueda buscar una aplicación práctica en lo que fue la lección de esta semana. Esas cositas solamente les comparto para actividades de esta semana. Acuérdense del foro, de lo que es la lectura también. Y eso es todo por hoy día. Ya la próxima semana vamos a estar viendo la clase número 8 que la voy a subir a la plataforma para que la puedan estar viendo también. Y les animo a ir cumpliendo las tareas. No se atrasen con las tareas, con los foros, con los quiz también. Recuerden estarlo haciendo. Y cualquier pregunta o consulta que puedan tener, ahí está el chat o mensaje por interno también para poder hacerlo. Hermano Ricardo, ¿alguna pregunta? Sí, de los apóstoles que uno quiere escoger son de los primeros 12, ¿no? Buena pregunta. Si vamos a considerar los primeros 12, hay una discusión ahí en cuanto a Matías, pero sí, primeros 12. No sé No, si es que era uno también capciosa podría la mencionar a pregunta. Pablo, entonces por eso Pablo o Bernabé también se tomó mencionado como apóstol, pero en otra calidad, pero Bien, bien, sí entiendo. No, los primeros discípulos del ministerio terrenal. Buena pregunta. Hace poco un hermano me dijo que conocía a un Judas. Creo que yo nunca había conocido a una persona que se llame Judas. No sé, por ahí existe. Conocí a una Jezabel. Una vez fui a buscar, a visitar a una persona y tenía por nombre Jezabel la persona. No sé por qué le habrán puesto ese nombre. Raro, raro. Bien, ¿alguna pregunta final? Si alguien desea hacer, es el tiempo.
Estoy medio chuequito. Bien, concluimos No, entonces por esta noche. basta. Recuerden las actividades, cualquier cosita me están hablando por interno para poder ayudarles. ¿Les parece si oramos para concluir? Agradecemos, Padre, siempre su bondad y su misericordia, y agradecemos la oportunidad que nos da en reflexionar en torno a su palabra, Señor. Gracias porque de ella emana la vida y ella es la capaz de transformarnos y permitirnos también examinarnos cada día, Señor, para poder encaminar nuestro camino a seguirle a usted, Señor. Gracias por tenernos como dignos de ser sus discípulos, Señor, pero permítenos e impúlsenos, Señor, a esos discípulos que a usted le agradan, que tienen obediencia y que se someten a su Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.